Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de astrología. Esta vez trataremos el tema de cómo trabajar mis miedos con nuestra carta astral. Pues bien, estaremos observando ciertos puntos clave en los que descubriremos cómo se ponen de relieve nuestros más mayores temores, nuestros mayores obstáculos, nuestras partes más sombrías no mostradas de la personalidad. Y gracias a la consciencia de este hecho, pues podremos hacer pasos conscientes dentro de este trabajo evolutivo de crecimiento personal que nos propone, que nos posibilita la carta astral. ¿Cómo empiezo yo a trabajarme mi miedo, mi temor, más o menos consciente con mi mapa astral? Bueno, empezaríamos primeramente reconociendo todas las energías que existen dentro de la carta astral y pues empezaríamos con un ejercicio de honestidad, un ejercicio de consciencia de todos los puntos que me está ofreciendo en mi carta astral. Los puntos, por ejemplo, mi campo de acción, que es Marte, mi campo de receptividad, que es Venus, cómo me expreso, que es el Sol, mi mundo emocional, que es la Luna, etcétera, etcétera. Y lo que me tocaría hacer en este ejercicio de honestidad, de conciencia, pues sería decir en qué ámbitos yo me estoy mostrando más claramente o siento dificultades. Empezaríamos de esta manera. De esta manera es como em, nos daríamos cuenta de cómo se expresa esta energía dentro de mí y digamos, esta energía que yo tengo dificultades para expresar, me estaría hablando de por sí del miedo eh, que yo tengo a expresar esa energía. Este miedo, digamos, surge como falta de consciencia, digamos, es un reflejo de que yo no tengo trabajada esa parte, se expresa como miedo y, bueno, ¿cómo podemos trabajarlo dentro de nuestra carta astral? Bueno, quizás pongamos ejemplo de un sol en Leo que siente un miedo terrible a expresar su imagen personal. Simplemente sería hacerlo consciente y empezar a trabajar a partir de ahí. Empezar a trabajar haciendo vídeos o haciendo pública su imagen. eh, o si lo ha desarrollado con la máscara de ego, digamos, dejar de lado su ego. O una persona que desarrolla su miedo a través de la luna, ¿qué puede hacer? Como estamos hablando de emociones, esta persona tendría miedo en el tema emocional, ¿no? Entonces sería cuestión de tomar cierta, digamos, responsabilidad emocional, hacerse cargo emocionalmente de eso que está temiendo reconocer, y así con todos los campos. Si se trata de Marte, hacer, si hay una dificultad en el hacer, se trataría simplemente de hacer, o si se trata, por ejemplo, de Saturno, que es materializar, pues simplemente se trataría de hacer o materializar esa dificultad que se tiene a, digamos, hacer prácticas las cosas, que es la energía que nos muestra Saturno. Y así con todas las energías de la carta, tanto planetas como signos, sería lo que deberíamos hacer para trabajar nuestro miedo, nuestras resistencias, es hacer conscientes esas dificultades, llevarlas, estos temas simbólicos, llevarlos a la práctica, simplemente bueno, hacerlo. La conciencia de la carta astral nos permite darle un lenguaje verbal a lo simbólico bueno, que nos puede estar ocurriendo y no sabemos darle nombre. La carta astral nos impide, nos posibilita a través de su variado campo simbólico, nos permite tener bueno, un campo de acción para empezar a trabajar este miedo. Y ya yendo a lo específico, dentro de nuestra carta astral tenemos algunos planetas que nos pueden estar hablando específicamente de cómo vive uno sus miedos, como son Saturno.
y Plutón, que específicamente nos están hablando de la persona que cómo teme, en el caso de Saturno, de cómo se expresan sus temores, porque también es un planeta que nos está hablando de retos, cómo hacerse fuerte. Entonces, específicamente Saturno nos estaría hablando de cómo vive el miedo la persona, el miedo, digamos, más a nivel evolutivo, el miedo que siempre está pulsando dentro para que al ser reconocido nos haga más fuerte. Entonces uno tiene que irse a su Saturno, mirar en qué signo y en qué casa está, cómo se expresa, cómo está relacionado con otras energías, y a través de esta conciencia podremos, digamos, recuperar la fuerza que nos brinda el aprendizaje de ese miedo. Por ejemplo, un Saturno casa 1. Saturno casa 1 en el signo de Tauro, por ejemplo. Pues sería un Saturno que expresaría un miedo en lo instintivo, en el campo de lo instintivo, o sea, en las iniciativas. Estamos hablando de la casa 1, que es la casa del entorno de los impulsos. O sea, tendría una dificultad en los impulsos, dificultad para iniciar. Sería diferente, por ejemplo, que estuviera cercano al ascendente. Ya estaríamos hablando de un miedo mucho más inconsciente, pero también sería una persona que sería fuerte a través de la iniciativa, o sea, a través de iniciar proyectos. Tendría una dificultad previa porque estamos hablando de algo que viene del inconsciente, como es casa 1 o, o la casa más impulsiva. Estaríamos hablando de algo muy inconsciente. Y esto ocurre en el signo de Tauro, entonces, que estaríamos hablando de algo material. Pues ahora estaremos seguramente hablando de iniciativas empresariales o bueno, del ámbito quizás de lo corporal o de los ritmos naturales, que esta persona sentiría esa dificultad. Dificultad que al fin y al cabo, si nosotros lo hacemos consciente, serían fortalezas cuando se trabajan. Esto es la posibilidad que nos brinda Saturno. Aparece como miedo, pero si al ser transformado se convierte en fortaleza. Y por otro lado, tenemos a Plutón. Tenemos a Plutón que nos está hablando de un miedo mucho más inconsciente, mucho más profundo. ¿Cómo podemos mirar este miedo tan, bueno, que nos viene de no sabemos de dónde? Pues miramos lo mismo que hicimos con Saturno, miramos dónde tenemos Plutón, dónde tenemos, en qué signo y en qué casa, y esto nos permitirá, y con qué está relacionado claramente, nos permitirá tener conciencia de cómo nosotros podemos trabajar este miedo tan inconsciente que ni sabemos de dónde nos viene. Plutón es el planeta de todo aquello que nos negamos a trabajar o nos negamos a ver o no tenemos capacidad en un momento dado de sentir o trabajar. Entonces, estas experiencias que nosotros negamos, o experiencias, sensaciones, emociones, todo va, digamos, a Plutón, y en nuestra vida se manifiestan con más o menos dureza, o de una forma más o menos traumática, dependiendo de la conciencia que nosotros tengamos de nuestro Plutón. Así podemos darnos cuenta de que llega, por ejemplo, el momento de vivir nuestro planeta Plutón en nuestro eje cronológico, como podéis ver en el vídeo en el que he hablado específicamente de cómo vivir nuestra carta como un eje cronológico. Vemos que llega la experiencia de cruzarse con nuestro Plutón de nuestra carta, y vemos que pueden ocurrir transformaciones profundas, debido a que más o menos conscientemente necesitamos ver esa energía de Plutón, esa energía tan fuerte que nos está brindando el planeta Plutón, que si nosotros lo hacemos consciente podría no ser tan traumático y brindarnos una experiencia intensa, pero no por ello tendría por qué ser traumático. Por otro lado, si nosotros vamos a nuestra carta astral,
y vemos en qué casa y en qué signo está nuestro Plutón, podemos ver, podemos trabajar cómo es este pánico inconsciente, este terror que nosotros no sabemos de dónde viene, son esas sombras en realidad, esas sombras que nos negamos a ver, todo lo que nos está pulsando dentro, nos está llamando desde dentro, a que lo hagamos conscientes, recuperemos todas las riquezas, porque al fin y al cabo de esto nos está hablando Plutón, de recuperar todo lo que nosotros negamos y hacernos fuertes. Ya estamos hablando de una fortaleza psíquica que nos haría dueños de nuestra, digamos, de nuestra sombra personal, nos unificaría el consciente con el inconsciente y podríamos, digamos, tener una vivencia mucho más liviana, porque cuando no materializamos estas sombras se nos transforman en nuestra vida en algo doloroso. Y este pánico viene de ahí, nosotros no resistimos a vivir algo que cuando nosotros hacemos consciente vemos que no era tan traumático, tan grave como era. Eh, Siempre la vida nos está pulsando para que unifiquemos. Plutón nos está brindando la oportunidad de ir más allá de nuestros miedos y reunificar todo el campo de conciencia, la sombra con la luz. Y como añadido, podríamos estar hablando punto por punto, de planeta por planeta, porque cada cual expresaría su propio miedo. Es decir, como ya he dicho antes, si nosotros expresamos nuestro miedo a partir de nuestro Marte, nos estaríamos encontrando en nuestra carta a un Marte que en nuestra carta, nuestra energía se convierte en un monstruo. Digamos, nosotros, por nuestro proceso personal, tenemos en nuestra conciencia una dificultad para mostrar nuestra acción. Entonces, nuestro Marte se convierte en nuestro, digamos, en nuestro miedo, en nuestro monstruo interno, que nos permite la carta tomar conciencia de cómo es nuestro Marte, darle luz a esa sombra que nosotros no, digamos, negamos de nosotros mismos y al hacerlo consciente, ese monstruo se puede convertir en algo naturalizado. ¿Qué puede ocurrir también? Pues nos encontramos con planetas, digamos, más intensos, como puede ser Quirón, energía de Quirón, que nos está representando una herida, algo que nos resistimos a ver o a mostrar, digamos, a sentir, o algo que siempre nos está dificultando. ¿Qué podemos hacer? Ese miedo que nos está dificultando algo constantemente, nos está dificultando, nosotros lo podemos trabajar a través de la conciencia y ese monstruo, pues lo mismo, ya no sería tal monstruo, el monstruo de una herida que siempre estamos tropezando con ella. Con Lilith estaría ocurriendo exactamente lo mismo. Lilith nos está hablando del instinto. Entonces, a la hora de llevarlo a la práctica, muchas personas tienen dificultades con mostrar sus instintos, su parte digamos, más salvaje o más conectada a lo puramente instintivo. Entonces, esto se manifestaría en una expresión de una persona como miedo, como dificultad. Pues lo mismo, estaríamos hablando de dale conciencia, mira dónde está posicionado en tu carta, descubre cómo son tus instintos y llévalos a cabo. Así que, resumiendo, la carta astral nos está permitiendo hacer un mapa, un mapeado de cómo es nuestra psique más profunda, descubrir, digamos, desnudar todo aquello que nosotros disfrazamos, enmascaramos, lo llamamos miedo, eh, o creemos que no podemos ir más allá de eso que nosotros nos hemos formado, lo hemos llamado personalidad, y sin embargo, la realidad nos está diciendo que si nosotros nos hacemos conscientes de todas estas partes, la carta astral nos brinda una excelente herramienta para trabajarnos. Entonces, cuando nosotros le damos luz a todas estas personalidades, todas estas facetas de nuestra personalidad, pues nos permite ir más allá de eso que creíamos y quizás eso que nosotros llamábamos miedos imposibles o facetas que yo creía que eran así de mi personalidad, al final cuando lo hacemos conscientes vemos que no eran tal
o quizás yo me lo había creído así o me lo había montado así, pero cuando yo me trabajo, cuando yo me profundizo en lo más profundo, me voy a lo más profundo de mi psique, de mi mente, descubro que no era tan así. Así que te animo a seguir trabajándote gracias a esta herramienta que nos brinda la carta astral. Y nada, te agradezco que hayas visualizado este vídeo. Te invito a darle me gusta, a suscribirte. No olvides dejar tu comentario si quieres alguna consulta. Estoy a tu disposición y muchas gracias y hasta la próxima.